La historia de Andrés López, el barquero de Cantillana, en la cual se basó la serie de Curro Jiménez. Las aguas del río Guadalquivir guardan más secretos de los que imaginamos, más historias enterradas bajo su caudal que cualquier crónica escrita. A veces, entre sus orillas, la historia teje relatos de personajes que se funden con el mito, sus vidas se convierten en leyendas susurradas por el viento a través de los siglos. Uno de esos nombres que resuenan con una mezcla de nostalgia y misterio en el corazón de Cantillana, un pintoresco pueblo de Sevilla, es el de Andrés López. Pero no era un barquero cualquiera. Era y sigue siendo en el imaginario colectivo, el barquero de Cantillana, una figura enigmática cuya historia real se ha difuminado con el tiempo mezclándose con lo sobrenatural y lo inexplicable, convirtiéndose en una de esas narraciones olvidadas que merecen ser desenterradas y contadas de nuevo. Su leyenda es un tapiz tejido con hilos de verdad, superstición y el profundo respeto que un hombre puede inspirar cuando vive en completa sintonía con la naturaleza más indómita. Nacido en algún punto incierto del siglo XIX, los detalles precisos sobre la juventud de Andrés López son extraordinariamente escasos, casi como un lienzo en blanco sobre el que la imaginación popular ha pintado sus propias pinceladas de misterio. Se dice que llegó a Cantillana siendo muy joven, un forastero en cierto modo, aunque su rápida adaptación al ritmo del río lo hizo parecer siempre parte intrínseca del paisaje. Los más viejos del lugar, aquellos que aún recuerdan los relatos de sus abuelos, contaban que Andrés era un hombre de pocas palabras. Con una mirada tan profunda como el propio río, unos ojos que parecían haber absorbido la melancolía de sus corrientes y la sabiduría de sus profundidades. Su rostro, curtido por el sol y el viento, era un mapa de las estaciones y de las incontables horas pasadas bajo el cielo abierto. Su vida, de forma indisoluble, se anudó al destino de las aguas que cruzaba a diario. Lo convirtió en el eje central, el nervio vital de la comunicación para los habitantes de Cantillana y sus alrededores. En aquellos tiempos, antes de la existencia de los puentes modernos que hoy unen las dos orillas con estructuras de hierro y hormigón, el barquero era el nexo insustituible, el único puente humano que transportaba personas, animales y las más diversas mercancías de un lado a otro. Andrés López cumplía esta tarea con una diligencia casi monacal, una devoción silenciosa a su oficio. Su barca, una extensión de su propia existencia, surcaba el Guadalquivir bajo el sol abrasador del verano andaluz, que teñía el agua de reflejos dorados y la densa niebla de los inviernos cuando el río se volvía un espectro grisáceo y silencioso. Cada remo era un latido en la vida del pueblo, una pulsación constante que marcaba el ritmo de la comunidad. La gente confiaba plenamente en él, lo respetaba por su fiabilidad y su pericia, pero también, y de forma casi imperceptible, le temía un poco. Porque en el silencio de sus travesías, en la profundidad enigmática de su mirada y en la forma casi mística en que se movía algo, se movía que iba más allá de lo ordinario, una cualidad que rozaba lo inexplicable. La leyenda de Andrés López no tardó en surgir casi orgánicamente, alimentada por los susurros de las noches tranquilas y las historias contadas al calor de las chimeneas encendidas, con el crepitar de la madera y el aroma a leña quemada llenando el aire. Se decía, con una convicción que rozaba la fe, que Andrés poseía una conexión sobrenatural, casi psíquica, con el río. No era solo conocimiento empírico, se rumoreaba que el Guadalquivir mismo le hablaba, le revelaba sus secretos más íntimos. Podía predecir las crecidas con una precisión asombrosa, días antes de que cualquier indicio científico se manifestara, sabiendo exactamente cuándo el agua se volvería turbulenta y peligrosa. Se afirmaba que conocía cada corriente, cada remolino, cada punto traicionero del lecho fluvial, como si las venas del río fueran una extensión de sus propias venas. Los pescadores, hombres acostumbrados a la dureza del río y a sus caprichos, contaban con voz queda que en las noches de luna llena la silueta de su barca se movía con una ligereza y una gracia inusual, casi deslizándose sobre el agua sin esfuerzo aparente, como si fuera guiada por una fuerza invisible más allá de la fuerza de sus brazos. Otros juraban con la mano en el corazón que si una persona extraviada o peor aún un cuerpo sin vida desaparecía en las traicioneras aguas del río, Andrés era el único ser humano capaz de encontrarlo, a veces en lugares donde nadie más habría osado buscar o en recodos que se creían imposibles de alcanzar. Se rumoreaba con un escalofrío en la voz que no usaba el remo en esos momentos de búsqueda, sino que simplemente se sentaba en su barca, dejando que la corriente lo llevara como si el río mismo lo guiara hacia su destino final, revelándole los secretos que había escondido. Algunos de estos relatos se hicieron más oscuros, más siniestros incluso. Se hablaba de encuentros nocturnos con figuras extrañas en la orilla, sombras que aparecían y desaparecían en la bruma, de susurros inaudibles para otros pero que solo él parecía escuchar y comprender.
o de ofrendas misteriosas, pequeños bultos o extrañas formaciones que dejaba en las aguas al amanecer, como si estuviera apaciguando a una entidad ancestral. Eran simples supersticiones de una época donde lo inexplicable era atribuido sin dudarlo a fuerzas sobrenaturales, a pactos con lo oscuro. ¿O había algo más, algo tangible, aunque no racional, en la enigmática y profunda relación de Andrés con el río, una especie de conexión primigenia que la modernidad había olvidado? Una de las historias más recurrentes, y que más alimentó su leyenda hasta convertirla en un verdadero mito popular, era la de las almas perdidas. Con una seriedad casi reverencial, la gente de Cantillana narraba que Andrés López, en sus solitarios y a menudo peligrosos viajes nocturnos, a veces se encontraba con las almas en pena de aquellos que habían perecido en el río sin encontrar la paz eterna. Estas almas, se decía, se hallaban atrapadas entre dos mundos, incapaces de cruzar el velo que separaba la vida de la muerte, y buscaban un último viaje, una última travesía, para alcanzar el descanso eterno en el más allá. Y Andrés, se decía, era el único barquero, el único ser vivo, capaz de llevarlas, de ser su guía hacia la otra orilla, hacia la paz. La gente contaba que en esas noches su barca parecía más pesada, hundida bajo un peso invisible, o que el aire a su alrededor se volvía frío de repente, con un escalofrío inexplicable que podía sentirse incluso en pleno verano, una señal inconfundible de la presencia etérea. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a preguntarle directamente sobre estas travesías fantasma, por temor a lo que pudiera revelar o a lo que pudieran atraer. Pero las miradas de entendimiento que intercambiaban los viejos del lugar, y el escalofrío que sentían en la espalda al mencionar el tema, eran suficientes para confirmar la arraigada creencia. Algunos lugareños, conocidos por su sobriedad y buen juicio, juraban haberlo visto hablar solo en la orilla del río, en medio de la oscuridad, como si estuviera negociando un paso, una tarifa invisible con entidades invisibles. O de forma aún más extraña, lo veían esperar pacientemente en la densa niebla matutina sin razón aparente, solo para que, al despuntar el amanecer, se encontrara el cuerpo de algún ahogado que llevaba días desaparecido, milagrosamente arrastrado hasta su barca. Se decía que Andrés nunca cobraba por esos viajes finales, que eran un servicio al río y a las almas. La figura de Andrés López también se vio envuelta en anécdotas más terrenales, pero igualmente curiosas, que revelaban su particular visión del mundo. Se le atribuía una gran sabiduría popular, un conocimiento profundo de la vida y de la naturaleza, a pesar de su aparente silencio y su naturaleza solitaria. La gente del pueblo no solo acudía a él para cruzar el río, sino también para pedirle consejos sobre los asuntos más variados, desde el pronóstico del clima para las próximas cosechas, la mejor época para la siembra, hasta las disputas más complejas entre familias o vecinos. Sus respuestas eran a menudo crípticas, pronunciadas en un lenguaje que mezclaba la sabiduría rural con metáforas fluviales, pero sorprendentemente acertadas y útiles. Era, para muchos, un oráculo viviente del río, una extensión de la naturaleza misma, capaz de leer los signos que otros ignoraban. Se cuenta con un tono de admiración y asombro que una vez, durante una sequía terrible que asolaba la región y amenazaba con destruir las cosechas, Andrés López se negó rotundamente a cruzar a un grupo de personas, argumentando con su habitual parquedad que el río no quería ser molestado en esos días, pues estaba dolido. Horas después de su advertencia, una tormenta inesperada y furiosa cayó sobre la región, desbordando el Guadalquivir de forma repentina y dejando a muchos atrapados en la orilla opuesta. Aquellos que le hicieron caso, que confiaron en su extraña predicción, se salvaron de quedar aislados o de sufrir percances. Quienes lo ignoraron, pagaron las consecuencias de su incredulidad, viéndose obligados a pasar días esperando a que el río bajara su caudal. Este tipo de historias cimentaron su reputación como un ser casi místico, alguien tocado por una gracia o un conocimiento que trascendía lo humano. Con el paso de los años, y a medida que el progreso se abría paso inexorablemente, la figura del barquero comenzó a menguar. La llegada de puentes de hierro y más tarde, de hormigón, y las nuevas infraestructuras viales, hicieron que la necesidad de su oficio se redujera drásticamente. Pero a diferencia de otros barqueros que simplemente se retiraron o buscaron nuevas ocupaciones, Andrés López simplemente desapareció. No hubo despedidas formales, no hubo una jubilación anunciada, ni una última travesía ceremonial. Un día, su barca fue encontrada amarrada en la orilla de Cantillana, exactamente en su lugar habitual, pero vacía. La cuerda estaba atada con el nudo que solo él hacía. Las herramientas de su oficio, perfectamente colocadas. Pero Andrés López no estaba por ninguna parte.
La noticia de su desaparición corrió como un reguero de pólvora por el pueblo, causando una mezcla de consternación, y para muchos, una extraña sensación de confirmación. Nunca se encontró su cuerpo, a pesar de las búsquedas exhaustivas. Nunca se supo de su paradero. Simplemente se esfumó, se desvaneció en el aire, como si el río, al que había servido tan fielmente y con el que había compartido tantos secretos, finalmente lo hubiera reclamado para sí, absorbiéndolo en sus profundidades para que formara parte de su propio misterio. Esta desaparición misteriosa, sin rastro, solo sirvió para cimentar su leyenda, llevándola a un nuevo nivel. Algunos dicen que el río lo llevó a un lugar secreto, un Edén acuático oculto a los ojos de los mortales. Otros, con un tono más sombrío, creen que se transformó en un espíritu guardián de las aguas de Cantillana, velando por sus habitantes desde las profundidades o la niebla. Hay quienes incluso hoy en día afirman que en las noches de niebla más densa y en los momentos de mayor silencio, cuando el pueblo duerme, aún se puede escuchar el rítmico y solitario crujido de un remo o ver una silueta difusa cruzando el río, una presencia etérea, un eterno barquero que sigue cumpliendo su deber más allá de la vida, más allá de la muerte, uniendo orillas y mundos. La historia de Andrés López, el barquero de Cantillana, es mucho más que una simple anécdota local. Es un poderoso recordatorio de cómo las figuras locales, a veces humildes en su oficio, pueden transformarse en auténticos iconos legendarios, su existencia trascendiendo la realidad para habitar el imaginario colectivo. Es la prueba viviente de cómo la oralidad, la tradición de los cuentos narrados de generación en generación y el ineludible misterio de lo inexplicable se entrelazan para crear relatos que no solo sobreviven al paso del tiempo, sino que se hacen más grandes y enigmáticos con él. Aunque los modernos puentes de hormigón unan hoy las orillas que Andrés López con su barca de madera cruzaba con cada golpe de remo, su espíritu, o al menos su leyenda, sigue vivo, palpable en el susurro del viento que pasa por los cañaverales y en el incesante fluir del Guadalquivir. Su historia nos invita de forma imperativa a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los ecos del pasado que resuenan en cada rincón de nuestros pueblos. Y a recordar que en cada pequeña localidad, en cada arroyo, en cada vieja calle, hay una historia olvidada esperando ser contada, un enigma aguardando ser desvelado. Un personaje que, como Andrés López, se funde con el paisaje, se convierte en parte intrínseca de la identidad misma de un lugar, dejando una huella imborrable. Un barquero que, quizás, sigue navegando en las profundidades de la imaginación colectiva, llevándonos a un viaje perpetuo entre el mito y la realidad.